Bienvenidos. Esta es la parte 2 de la clase 3 sobre los estados financieros y aquí nos vamos a centrar ya a nivel práctico. En la parte uno hemos revisado los conceptos y ahora aquí ya vamos a entrar como a ver en la práctica qué son, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que son cuatro los estados financieros y, bueno, en primer lugar tenemos el balance general, que depende de un input, que es una fecha, porque tal como hemos dicho en la parte anterior, es una foto. Nos refleja cómo está la empresa en un momento dado. Después tenemos los otros tres, que los otros tres o sea, reciben dos inputs en lugar de uno. Y, bueno, en primer lugar tenemos el estado de resultados, que nos indica cómo le ha ido a la empresa en cuanto a ingresos y gastos durante un periodo determinado. Después tenemos el flujo de caja, un reporte muy importante que nos dice cómo le ha ido a la empresa a nivel de flujo, de variación de efectivo entre dos momentos determinados. Y después tenemos el último, que es el de cambios en el patrimonio, el cual nos indica cómo ha fluctuado el valor del patrimonio o el valor de la empresa entre dos momentos determinados. Entonces, lo mejor es ver ejemplos siempre para entender bien y para eso vamos a entrar en un Google Sheet donde he preparado una lista de transacciones y vamos a calcular nosotros mismos de forma manual estos estados financieros. Hacer esto es muy bueno porque los sistemas, normalmente los ERPs, te calculan estos reportes y lo hacen de forma automática, pero saber hacerlo uno y de forma manual y entender bien la mecánica del reporte nos añade mucho valor a nosotros y hace que lo entendamos mucho más, que seamos más críticos también y saber si un reporte está bien hecho o no. Y bueno, finalmente, después de revisar eso, vamos a entrar al RP Next también, a nuestra demo, y ahí vamos a ver justamente también estos cuatro reportes. Así que manos a la obra. Perfecto. Pues aquí estamos ya en nuestro Google Sheet de ejemplo. Tenemos esta empresa inventada que se llama Cafetería Grano Norte Spa, que tiene un giro que es de cafetería y venta de café, y la moneda es euros, ¿ya? Entonces aquí hay una lista de transacciones, en concreto hay 31 transacciones, en las cuales se describe lo que se ha hecho, lo que sucede, se describe la fecha y el monto, el importe asociado a la transacción. Esto es muy similar a lo que veíamos en la clase 2. Había ejercicios en referencia a esto, en los cuales nosotros transformábamos estas transacciones en asientos contables. Esto es lo primero que hay que hacer. Pues aquí hay un montón de transacciones desde enero del 2025 hasta final de febrero del 2025 y hasta aquí nada nuevo. Hemos transformado estas transacciones en asientos contables, ¿vale? Por ejemplo, la transacción 1, aporte de capital del socio a la cuenta bancaria, entonces él aporta 12.000 euros el día 2 de enero, entonces esto se transforma en que el capital el día 2 de enero contra banco, por eso tienen la ID 11, que es de la ID de la transacción 1, y aquí aumenta el haber del capital y aumenta el banco en el debe. Y así sucesivamente en el resto de transacciones. Aquí, además de poner la fecha y la cuenta contable, hemos puesto el tipo de cuenta, es decir, si es activo, pasivo, patrimonio, y distinguimos si es que es de ingreso o de resultado, el mes, que simplemente es el mes en el que se ha hecho la transacción, y aquí usamos una serie de columnas que posteriormente vamos a utilizar, y aquí simplemente debe y haber. Entonces todas estas transacciones tocan diferentes cuentas y al final de todo pues tenemos que, como sabemos, se debe cumplir que todo lo que ha tocado en el debe ser exacto con lo que ha sumado en el haber, para que se cumpla la ecuación contable. Tal como hemos visto en la clase de la parte 1 sobre los estados financieros, es relevante que los asientos contables estén bien hechos para que los estados financieros sean correctos. El primer estado financiero que vamos a calcular y a revisar es el balance. El balance, como ya hemos dicho, recibe como input una fecha y por lo tanto lo que nos entrega es el estado de la empresa en un momento determinado. Entonces, yo aquí esto lo he dejado como un input,
en este caso es el 28 de febrero, pero podemos cambiarlo a 31 de enero y los números cambian, o cualquier fecha, en verdad, 16 de enero, etc. Voy a seguir por ahora en el 28 de febrero. Entonces aquí, ¿esto qué es lo que hace? En el fondo, como vais a ver si revisáis las fórmulas, lo que hace esto es recorrer los asientos contables por cada cuenta y ver desde el principio la suma del debe de esta cuenta hasta en movimientos que son iguales o anteriores a la fecha de input. ¿Vale? Y lo mismo hace con el haber, ¿ya? Y esto lo hace por cada cuenta. Y después hace la resta de los dos y le llamamos saldo. Entonces lo que te entrega este reporte es el saldo de cada cuenta en un momento determinado. Eso es el balance. Y lo entrega ordenado, agrupado por cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Aquí, como nosotros sabemos, siempre se debe cumplir la ecuación contable, ¿ya? Y esto significa que activo, aquí yo estoy sumando todo lo que es el activo, debe ser igual a pasivo, estoy sumando la parte del pasivo, más el patrimonio debe ser igual. Y así se comprueba, ¿veis? Estamos comprobando que activo es igual a pasivo más patrimonio. Y esto lo podemos ver en cualquier fecha, ¿ya? Entonces, si yo entro aquí, por ejemplo, y pongo 12 de febrero, se recalcula todo porque está formulado y de nuevo calza, ¿vale? Calza y siempre calza porque es la ecuación contable. Pues esto es lo que es el balance. El balance es muy útil para poder justamente hacer ese checklist de calidad sobre lo que nos están entregando. ¿Por qué? Por lo que decíamos en la parte 1, que por ejemplo, si la empresa dice que tiene 2.850 euros de inventario al 12 de febrero y nosotros vamos ese día y vemos que en verdad no se corresponde, bueno, pues hay que ser crítico y decir, ¿qué pasa aquí, no? Y lo mismo con el resto de cuentas. El banco este saldo de aquí tiene que ser exacto o debería ser exacto con el que indica el banco a esta fecha, ¿ya? Y así con el resto de cuentas. Este reporte sería el balance. El siguiente es el de estado de resultados, ¿no? El de estado de resultados, como hemos dicho, pues necesita de input dos fechas, desde y hasta. Entonces, lo que hace el estado de resultados, la mecánica, es que este estado, o sea, este informe, si se fijan, solamente tiene cuentas que son del tipo ingreso y gasto. Entonces, lo que hace es mide las diferencias de saldo entre estas dos fechas. Aquí lo que hace es buscar en las transacciones los movimientos en el debe por esta cuenta que son mayores o iguales a esta fecha inicial y menores o iguales que la fecha que le ponemos como final. Y esto lo hace para el debe y para el haber. Y la diferencia es la variación que ha habido en los ingresos, o sea, los ingresos que hemos tenido en este periodo. Y lo mismo para las cuentas de gasto. Entonces, bueno, en este caso lo que nos está diciendo es que entre el 1 de enero y el 31 de enero del 2025, al final, hemos perdido 20 euros. No a nivel de caja, sino a nivel de resultado contable, como veíamos según el tema del principio del devengado que hemos explicado en la clase anterior. Aquí, de nuevo, uno puede poner cualquier fecha input y cualquier fecha de output. Ahora, lo normal es esto analizarlo de forma mensual o anual o trimestral, ¿ya? O sea, lo normal es, por ejemplo, si quieres analizar febrero, pues pones del 1 de febrero hasta el último día de febrero, ¿ya? Y esto te dice cómo te ha ido en el mes de febrero. También lo puedes hacer trimestral o anual. Pero lo importante es entender de que son dos inputs los que necesitamos. Entonces, esto complementa el estado financiero del balance. El siguiente estado financiero es el flujo de caja. También necesita dos fechas de input para poderse calcular. Existen dos métodos, uno que se llama método indirecto y el otro que se llama método directo. Ahora vamos a ver en qué se diferencian y cómo es cada uno. Pero lo que vienen a explicar es cómo se ha movido la caja, cómo ha cambiado y por qué nuestro efectivo en un periodo de tiempo. El punto inicial es el saldo que teníamos de las cuentas de banco a un momento determinado. Entonces, si nosotros le ponemos como input desde el 1 de febrero, lo que aquí necesitamos es justamente el saldo
de la cuenta banco el día justo antes. ¿Ya? O sea, si nosotros queremos calcular la variación desde el 1 de enero al 28 de febrero, este número de aquí debería de ser exactamente el saldo al 31 de enero, ¿no? En el balance. Si nosotros nos vamos al balance y aquí ponemos 31 de enero, vamos a ver que justamente este es el punto de partida de este reporte, ¿vale? Y lo mismo ocurre aquí, es exactamente lo mismo. Si nosotros aquí pusiéramos 11 de febrero, este número de aquí debería ser el mismo que el del 10 de febrero en el balance. El 10 de febrero es este, ¿vale? 18.410 euros. Ya, vamos a revisarlo de forma mensual, es decir, vamos a poner 1 de febrero, por ejemplo, hasta el 28 de febrero. Y lo que nos está diciendo este reporte es que entre estas dos fechas, nuestra caja ha disminuido en 600 euros, ¿vale? Y esto lo explica el reporte de método indirecto y también el método directo. Ambos dicen, o sea, en este reporte estamos viendo que nuestra caja entre el 1 de febrero y 28 de febrero ha disminuido en 600 euros, ¿ya? Y el reporte del método indirecto tiene que decir también lo mismo al final, porque eso es así, ¿ya? El saldo final del banco o de la suma de las cuentas de banco da el mismo número, ¿ya? Entonces, aquí ahora hay que explicar en qué se diferencian estos dos métodos, ¿vale? Los dos métodos son muy valiosos, no es que sea uno mejor que el otro. El método indirecto lo que hace es que parte del resultado, o sea, el punto inicial es el resultado entre estas dos fechas. Por lo tanto, si yo me voy al estado de resultados y pongo estas dos fechas, el número que yo pongo aquí es justamente el punto inicial, ¿vale? Entonces, justamente fijaos que ya está puesto del 1 de febrero al 28 de febrero y coincide, ¿ya? Entonces, nosotros partimos desde este número, que es el de resultado, ¿ya? Y después lo que hacemos es mirar la variación del resto de cuentas entre las dos fechas determinadas. Dicho de otra forma, lo que nosotros estamos haciendo es sacar una tabla dinámica de este reporte, ¿ya? Como si yo saco una tabla dinámica y aquí pongo las cuentas, ¿ya? Por ejemplo, pongo la cuenta y pongo el debe y el haber y calculo, añado una calculada que será el debe menos haber, ¿ya? Y filtramos, en este caso, como estamos haciendo el mes de febrero, vamos a filtrar por el mes de febrero, ¿ya? Entonces, la mecánica del reporte que se llama flujo de caja indirecto, lo que hace es que aísla esta cuenta, ¿ya? O sea, la saca de la variable, ¿ya? Y, claro, el resto de cuentas sumadas tiene que dar lo mismo que este número de aquí, por la ecuación contable, ¿ya? Por lo que hemos dicho siempre. Entonces, si tú aíslas esta cuenta, el resto de cuentas te va a explicar esta variación. Entonces, ahora lo que se hace es como agrupar, uno parte del resultado, ¿ya? Partir del resultado es lo mismo que decir agrupar las cuentas que son de resultado, es decir, esta es de resultado, estas que pone gasto también, ingresos por ventas. ¿Ya? Si yo marco esto, si yo sumo todo esto, me da los 3.670, que es justamente el número del cual yo parto, ¿ya? Obviamente los signos tienen que ser coherentes, ¿no? Pero esta es la mecánica. Entonces lo que hace este reporte al final es, o sea, parte de este 3.670 y agrega estos movimientos para explicar lo de los 600. Entonces, esto es lo mismo que hacemos aquí. Bueno, y se agrupa según las cuentas, en este caso se agrupan según tres tipos, ¿ya? Cuentas que les llamamos de operación, de la operación, cuentas que les llamamos como de inversión y cuentas de financiamiento, ¿ya? Lo que viene a decir es que
Las cuentas de operación son pues las de gastos y ingresos, egresos del día a día de la empresa, ¿no? Necesarios para que la operación funcione. De inversión es cuando uno compra equipos, por ejemplo, y su propia depreciación acumulada, cuando uno compra activos fijos, por ejemplo. Y financiamiento, pues es si es que te ha prestado el banco o también los aportes de los socios o las salidas de dinero de los socios, ¿no? Entonces, este reporte es muy bueno porque justamente nos habla un poco de este tema del principio del devengado que explicábamos en la clase anterior, ¿no? Justamente aquí vemos que no todo el resultado se transforma en caja. Justamente esta es la forma de leerlo, ¿no? Uno empieza con el resultado y si es que no hubiera habido efecto por el tema del devengado, esto se tendría que haber traducido en caja, de forma como, es decir, igual. Pero dado a que existe este efecto del tema del devengado, existen estas diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo leer esto? La cuenta de clientes por cobrar aquí está restando. ¿Y por qué resta? Uno es como un poco contraintuitivo, un poco, ¿no? Porque si tienes clientes por cobrar, no debería sumar en el flujo. Y claro, exactamente ocurre lo contrario. ¿Y por qué? Porque si tú tienes la cuenta de clientes por cobrar con un saldo muy alto o con una variación y ha aumentado de saldo, lo que significa es que eh, tienes más dinero pendiente de transformarse en efectivo, ¿ya? O sea, tienes una cuenta que aumenta pero que no se ha transformado en efectivo, ¿ya? Y ocurre lo inverso con los proveedores por pagar. Aquí se aumenta esta cuenta, por eso es como que te aumenta la caja. O sea, es bueno que este número sea grande, de alguna forma, ¿no? O sea, si nuestra cuenta de saldo, o sea, si nuestro saldo de la cuenta de proveedores por pagar aumenta, significa que o bien tenemos más proveedores y por lo tanto tenemos una deuda más alta, o que tardamos más en pagarlos, ¿ya? Pero a nivel de caja eso es como bueno, nos da como mayor capital de trabajo. Esta es la lectura un poco de este reporte, que es algo muy, muy bueno de entender. Nos explica justamente por qué no se ha transformado el resultado en caja. El reporte de método indirecto, como vemos, explica lo mismo al final, pero de otra forma, ¿ya? Entonces, la forma en la que este reporte funciona es la siguiente. Aquí en las transacciones, nosotros tenemos algunas transacciones que tocan la cuenta banco y otras no, ¿ya? No siempre hay transacciones que tocan el banco, ¿no? Por ejemplo, el aporte inicial del socio a la cuenta bancaria toca el banco, ¿no? La compra al contado toca el banco. De un préstamo bancario sigue tocando el banco. Pero, por ejemplo, compra de inventario a crédito, pues este no toca el banco. Y hay otros pues que no tocan el banco. Entonces, lo que hacemos aquí es, aquí en las transacciones, todos los asientos que tocan el banco, por eso tenemos esta columna aquí, los marcamos como verdadero, ¿no? Entonces, fijaos que hasta la 103 tenemos que es verdadero y en el 4 que estábamos leyendo que compra a crédito, pues no toca, tiene falso, ¿no? Entonces, al final, lo que se hace aquí es lo podemos hacer también con una tabla dinámica, seguiremos para entenderlo. O sea, insertamos una tabla dinámica y ponemos las cuentas también, cuenta contable. Y aquí debe y haber. Y vamos a agregar también eh, la columna de saldo o de diferencia, ¿ya? Y aquí ahora vamos a filtrar por aquellos que asiento involucra banco y por el mes de febrero, ¿no? Entonces, el mes de febrero y asiento involucra banco verdadero, ¿no? Entonces, aquí nos vuelve a dar estos 600 y en este caso
pues también ocurre lo mismo de antes. Se tiene que mantener la ecuación contable, ¿ya? Entonces, esto, fijaos que nos explica, si nosotros aislamos esta cuenta, igual que lo hacíamos aquí, ¿ya? Si nosotros aislamos esta cuenta, el resto de cuentas nos están explicando esta variación. Pero en este caso lo estamos haciendo a través de forma como directa, de los asientos contables que tocan directamente el banco, que por supuesto tiene que cuadrar, ¿ya? Porque al final estamos filtrando aquí por lo que es verdadero y cada asiento contable cuadra el debe con el haber, por lo tanto, aquí va a seguir, perdón, aquí va a seguir cuadrando. Ahora este tiene una lectura como más simple, ¿ya? Aquí no agrupamos cuentas de resultados, sino que lo mostramos todo directamente. Entonces, si nos venimos aquí, también clasificamos por operación, inversión y financiamiento, ¿ya? Pero aparecen cuentas diferentes, ¿ya? Porque aparecen cuentas de gasto, por ejemplo, que antes las agrupábamos en el resultado, ¿ya? Y en el fondo, lo que ocurre aquí sí que la cuenta clientes por cobrar, si aumenta, es algo positivo, ¿ya? En este caso, si aquí por eso es directo, ¿ya? Porque como que de alguna forma es más como un poco intuitivo, ¿no? Si aumenta la cuenta de clientes por cobrar, es que ha sido positivo para la caja, ¿ya? Y si aumenta la cuenta de proveedores por pagar, es que ha sido negativo. Esto es porque justamente por ejemplo, si nosotros buscamos un asiento que haya tocado la cuenta clientes por cobrar de forma directa, ya, o sea, este de aquí, el 17, claro, esto ha sido bueno para la caja, porque ha aumentado el banco y ha aumentado también la cuenta de clientes por cobrar, ¿ya? Entonces, en este caso se lee como así, ¿ya? Y bueno, cuadra de la misma forma también. Claro, aquí si aumenta el gasto por sueldos, pues obviamente te ha restado, por eso está en negativo, ¿ya? El gasto por compra de insumos, etcétera, ¿ya? Entonces, este es el reporte de flujo de caja. Perfecto. Si nos vamos al último estado financiero, el de estado de cambios en el patrimonio, este también necesita de dos fechas como input para poderse calcular. Este estado de cambios en el patrimonio tiene una lógica muy similar de cálculo con el de estado de resultados, ¿ya? Lo que pasa es que aquí miramos las diferencias de las cuentas de resultado y aquí estamos mirando las diferencias de la cuenta de patrimonio. Este reporte nos explica cómo ha variado el patrimonio o cómo ha variado el valor de la empresa entre dos momentos determinados. El saldo inicial es lo que dice el balance en un día antes de la fecha nuestra de nuestro input. Fijaos que aquí por eso tiene menor, no menor igual, ¿no? Entonces, si yo me voy al balance y miro el 31 de enero, ya que es un día antes del 1 de febrero, y yo veo cuál es mi patrimonio, tengo que sumar no solamente lo que dice patrimonio, sino que tengo que sumar también esto sería como el resultado acumulado, ¿ya? Por lo tanto, lo tengo que sumar también y me da 11.980, ¿ya? Que es el monto que yo tengo aquí. ¿Esto por qué? Porque, o sea, en el fondo lo que ocurre cuando uno va cerrando los periodos es que lo que uno ha ganado o perdido en el periodo lo lleva a la cuenta de patrimonio, a una cuenta que se llama resultados acumulados. En el balance, recordad de que en el fondo la ecuación es que activo es igual a pasivo más patrimonio. Y como patrimonio entendemos el patrimonio más el resultado del periodo, que es justamente lo que se calcula aquí, ¿no? Entonces, el punto de partida es 11.980 euros. En este periodo no ha habido aportes de capital, porque bueno, ocurrió antes y ya está metido aquí dentro. Y aquí lo que hace es justamente ver el resultado que ha habido entre estas dos fechas. Yo si me voy al restado de resultados y veo entre estas dos estas dos fechas, veo que he ganado 3.670 euros, que es lo que yo aumento aquí, ¿no? Y después, ¿por qué otro motivo puede modificarse el patrimonio? Porque los socios retiren dinero, ¿no? Esos son los dividendos. Aquí, desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero, lo que nos está diciendo este reporte es que nuestro patrimonio ha variado en menos
1.330 euros. ¿Por qué? Porque aumentó en 3.670, pero bajó porque retiraron dividendos. Por lo tanto, el patrimonio final es 10.650, que es este menos este. Y si yo me voy al balance y pongo la fecha 28 de febrero, 28 de febrero, y veo el patrimonio, me da 10.650, ¿vale? Que son los 10.650. Hasta aquí hemos visto ya cómo son y cómo se calculan estos estados financieros. Os voy a dejar el link a este Google Sheet para que podáis hacer pruebas y leerlo. Y bueno, también vamos a hacer ejercicios respecto de esto. Perfecto, pues ya hemos visto el ejemplo en el Google Sheet. Vamos a saltar ahora a nuestra demo de RP Next y vamos a ver los 4 estados financieros desde el sistema. Bueno, pues ya estamos en nuestro sistema demo de RP Next. Por ejemplo, si nos vamos al plan de cuentas, vamos a ver que teníamos esta empresa creada, a modo de ejemplo. El plan de cuentas que tiene esta empresa es el plan de cuentas estándar español. La mecánica de los estados financieros es igual e independiente del plan de cuentas que uno utilice. Entonces, partamos con el balance. Si nosotros nos vamos al Balance Sheet, Report Balance Sheet, justamente lo que nos va a entregar es, bueno, pues lo que estábamos viendo en el Google Sheet de balance, ya que era una foto, recuerdo que era una foto en un momento dado de la empresa. Pues aquí abajo se ve justamente el saldo. En este caso, el RP Next lo agrupa anual y lo que te está dando aquí es el saldo al final de este periodo. Lo podemos ver de diferentes formas, ¿no? Podemos escoger un rango de fechas. Claro, parece un poco contradictorio con lo que veníamos diciendo, en el sentido de que parece que te pide 2 fechas, en el fondo te pide 2 fechas, ¿vale? Pero en realidad lo que te está sacando aquí es el saldo en la última fecha que tú escoges, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo escojo del 1 de enero y pongo 28 de febrero aquí me estará mostrando los saldos al 28 de febrero. De hecho, si yo cambio esta fecha del 1 de enero, fijaos, ¿vale? 179.783 y 63.625. Si yo cambio y pongo 22 de enero, fijaos que no ha cambiado, ya no cambia, porque lo que te entrega es justamente el saldo al final. Ahora, ¿por qué te pide esa fecha inicial? Bueno, porque a lo mejor tú quieres ver, es decir, si tú pones, por ejemplo, 1 de enero y lo quieres ver de forma mensual, ¿ya? Ahí el sistema te va a entregar pues lo que tenías al final de enero y lo que tenías al final de febrero desde cierta fecha que tú le pongas, ¿vale? Pero, de nuevo, insisto, el balance requiere un input, en realidad, para poderse calcular. Y lo que te entrega es el estado de la empresa en un momento determinado. ¿Ya? Los saldos de las cuentas de la empresa en un momento determinado. Aquí abajo te calcula, o sea, te agrupa las cuentas de resultado y por eso, en el fondo aquí es como, en el fondo te está diciendo el resultado en este periodo, que en realidad es el saldo de las cuentas de resultado a esta fecha, pero agrupado, ¿ya? Entonces, de hecho, nosotros cuando cerramos el año en el RP Next con el Period Closing Voucher, que se llama Period Closing Voucher, lo que haces es llevar esto a patrimonio, a la cuenta de resultado acumulado. Entonces, este sería el reporte del balance, que ya viene como estándar dentro del RP Next. Pasamos al siguiente, que sería el estado de resultados. En inglés es Profit and Loss. Lo podemos poner en español también, el RP Next, por si acaso, pero aquí lo estoy viendo en inglés porque estoy más acostumbrado, ¿no? Aquí, claro, de nuevo pareciera que tiene como input el mismo del balance, pero aquí sí que va a importar la fecha de inicio y la fecha de final, porque lo que estamos midiendo aquí son las variaciones, ¿vale? Tal como veíamos aquí en el estado de resultados. Entonces, fijaos que justamente aquí ya no salen cuentas de balance, sino que tiene una forma muy similar a esta, ingresos, gastos, y calcula la diferencia. Entonces, aquí de nuevo nosotros podemos poner date range, ¿ya?
Y aquí sí que va a importar, si aquí ponemos 1 de febrero, va a cambiar este número porque es justamente la variación entre las dos fechas. Y bueno, este reporte también nos permite verlo de forma mensual. Si yo pongo mensual aquí, te va a ir y pongo date range hasta, por ejemplo, quiero ver solamente el primer trimestre. Eh, entonces, aquí estoy viendo que hubo esta variación en enero, esta variación en febrero y esta variación en marzo, ¿vale? Es decir, si yo aquí lo cambio a yearly, o sea, perdón, que claro, tiene diferentes formas, ¿no? de verse. Si yo le pongo acumulado, esto de aquí es el resultado acumulado del 1 al, es decir, mensual, del 1 al 31 de enero, ¿no? Y después el de febrero sería, en este caso, como lo estamos poniendo acumulado, lo está calculando desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero. ¿Ya? Y aquí lo está calculando desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Pero yo puedo quitar esto de acumulado, ¿ya? Entonces ahora me está mostrando justamente las variaciones en cada periodo, que si las sumo me da los 88. ¿Vale? Aquí me está dando la diferencia desde el 1 al 31 de enero, da esto, la diferencia en el mes de febrero y marzo, ¿no? Y tenemos estos gráficos que nos dan un poco una visual de lo que está ocurriendo cada mes y el total. Entonces, esto sería el tema del reporte estado de resultados. Los siguientes reportes, que son el de flujo de caja, tanto el directo como el indirecto, y el de cambios en el patrimonio, los he configurado yo en el RP Next, ¿vale? El RP Next viene con un reporte de flujo de caja preconfigurado, pero no me acababa de convencer y de hecho, bueno, por ejemplo, el del método directo creo que no lo trae, ¿no? Y el de cambios en el patrimonio tampoco está. Entonces, bueno, la versatilidad que te da el sistema RP Next es que puedes crear los reportes que quieras, ¿vale? Tiene una flexibilidad enorme para creación de reportes. Entonces, si nosotros nos vamos al que cree de flujo de caja indirecto, por ejemplo, bueno, aquí nos va a pedir la empresa, fecha input, ¿vale? Yo lo hice con años, lo va a medir con variación anual, pero, o sea, uno podría poner aquí fechas concretas, ¿eh? No costaría nada dejarlo con esa opción también, ¿vale? Este es el formato que estábamos acostumbrados, ya muy similar a este de aquí, del flujo de caja directo. Entonces, aquí vemos la variación ya del saldo y cómo se explica posteriormente en las diferentes cuentas, ¿vale? En este reporte, el indirecto, tiene o sea, como decíamos antes, la cuenta de clientes, si es que aparece en negativo, porque ahora tenemos más clientes que nos deben dinero en el fondo, ¿ya? Y la cuenta de proveedores, si aumenta, pasa a la inversa, ¿vale? Por eso es como pareciera que los proveedores te están aumentando el flujo de caja y de alguna forma es así, porque estás tardando más en pagarles, ¿ya? Por lo tanto, tienes más capital de trabajo. Entonces, bueno, aquí aparecen los tres tipos: operación, inversión, que tal como decíamos, los equipos, la depreciación acumulada, ¿ya? Y financiamiento, que son préstamos, el capital y otras cuentas de patrimonio, ¿no? Como podemos ver, por eso hay una fila que es check, lo que hace es revisar que la variación se corresponda con la variación de las cuentas, ¿no? Lo que explica. Si nos vamos a otro reporte, al flujo de caja directo, de nuevo ponemos la empresa, ponemos el año inicial, el año final, ¿ya? Y aquí, bueno, debería explicar lo mismo, ¿no? Y vemos que la variación es la misma, ¿no? O sea, vemos que aquí en el indirecto teníamos 19.628, 51.737 y es lo mismo que aquí, ¿vale? Pero explicado de la forma directa.
¿Qué quiere decir? Aquí sí que si los clientes aumentan, significa que aumenta nuestro flujo de caja, ¿vale? Y si los proveedores aumentan de forma negativa, es porque hemos pagado más en proveedores, ¿ya? Entonces, bueno, este sería el flujo de caja directo, ¿ya? Solamente un detalle en ambos, faltaría poner el saldo inicial y el saldo final, ¿vale? Lo voy a terminar también para que salga eso en estos reportes de aquí. Porque en el fondo esto está explicando la variación, pero nosotros queremos que también nos salga o sea, el saldo de la caja inicial en el mismo reporte y el saldo final. El único que nos está faltando es el de cambios en el patrimonio. Aquí le ponemos la empresa. Aquí, anteriormente, y sigue siendo así, o sea, hemos dicho que siempre se requieren dos fechas, ¿no? Para calcular cualquiera de estos tres. Lo que pasa es que aquí cuando yo pongo 2023, 2024, 2025, lo que le estoy diciendo en el fondo es que la fecha de T1 sería el 1 de enero de este año y la fecha T2 sería el 31 de diciembre de este año, ¿vale? En el fondo, el estado de cambios de patrimonio siempre se mide de forma anual, ¿no? O lo más normal es que se mida de forma anual. Por eso este reporte lo he configurado de esta forma. Si queremos ver cómo cambió el patrimonio en el 2023, pues este es el esquema, ¿no? Aquí sí que sale saldo inicial y saldo final, de la misma forma que lo vamos a agregar aquí, pero este se corresponde pues a este de aquí. Tenemos el saldo inicial y se desglosa entre capital, aporte, reserva, resultados acumulados, resultado de ejercicio, ¿no? Si nosotros nos vamos al balance y vemos al 31 de diciembre, ese balance sheet, y lo vemos al 31 de diciembre del 2023, que es lo mismo que poner 2023, entonces vamos a ver que patrimonio, total equity, son 88.601, ¿no? Que es justamente esto, ¿no? Y el saldo inicial es cero porque era cuando se fundó la empresa, ¿no? Entonces, por eso vemos el capital aquí. Y el resultado del ejercicio se corresponde, si nosotros vamos aquí y ponemos Profit and Loss, ponemos 2023, que es lo mismo que poner del 31, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. Vemos que es este número, por lo tanto, ha bajado en este número nuestro patrimonio. Si ponemos 2024, ya partimos de este patrimonio. Por tanto, el saldo inicial es este, ¿no? Y aquí nos explica pues, qué pasó, ¿no? Hubo un aporte de socios y el resultado aquí aumentó. Es decir, si nos ponemos 2024 aquí, 2024, que sería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, vemos que son este número y este número es el que aumenta aquí. Y aquí tenemos aportes de socios de 35.000, ¿no? Y lo mismo pues en el 2025, ¿vale? Insisto que, claro, parece que aquí uno ponga una fecha de input, pero en realidad está poniendo dos, porque lo que estás diciendo es desde el inicio del año hasta el fin del año. No costaría nada también agregar en este reporte la opción de poder agregar dos fechas cualquiera, como teníamos en el Google Sheet. Hasta aquí sería la clase donde hemos visto ya los estados financieros de una forma práctica, la hemos visto haciéndolos nosotros mismos de forma manual y después también en nuestro sistema RP Next. A partir de aquí ya yo creo que hay una base sólida de entender cuáles son estos informes. Bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Muchas gracias por atenderla. Espero que os haya servido. Y bueno, voy a poner ahí el link en el vídeo y en la web del curso, en los ejercicios correspondientes a los estados financieros. Y bueno, espero que os sirva. Van a haber ejercicios tanto de elaborarlos manualmente, tal como hemos hecho, y también en el sistema de RP Next, ¿vale? Así que muchas gracias. No olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.